Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar auspiciado por Compres S.A. y Orbinox España, válvulas de guillotina. Pues como ya es una cultura empresarial, nosotros pues nos comprometidos con todos ustedes, nuestros clientes, con la industria, estamos llevando estas capacitaciones continuas y en este caso pues estamos teniendo el apoyo de nuestra empresa, la cual representamos acá en El Salvador, para válvulas, guillotinas, dampers, válvulas checks, marca Orbinox España, y tenemos acá pues a nuestro ponente John Azaldegui desde España, está con nosotros para introducirnos en este campo y conocer un poco más conceptos y todo tipo pues de aplicaciones para estas válvulas. Así que John, te dejamos a cargo. Bienvenido y muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias César, buenos días a todos. Como bien ha dicho César, bueno, la idea es presentaros un poco lo que es Orbinox, qué tipo de válvulas fabricamos y bueno, la idea es hacer una presentación un poco general y obviamente me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, si tienen algún tipo de duda o sobre todo si, bueno, os puedo ayudar en la aclaración de cualquier duda que puedan tener o incluso de aplicaciones reales en las que ustedes puedan tener algún problema, ¿vale? Voy a iniciar la presentación con una presentación de un vídeo que tenemos que, sobre todo es una pequeña presentación de lo que hacemos. Es un vídeo corporativo, después iremos con una presentación de lo que es la compañía a modo general y después de una presentación más dedicada a producto. ¿Listo? Lo pueden ver, ¿no? Pueden escuchar. Las válvulas son elementos de control esenciales en la industria. Disculpen, ¿eh? Fallo técnico, a ver esto cómo va. No sé si estoy compartiendo pantalla, perdonar, ¿eh? Sí, se ve la pantalla. Buena pregunta. ¿Qué pantalla? En este momento no has reproducido nada. Está la pantalla solamente. Es que no sé qué ha pasado, perdonar, ¿eh? Este fallo. ¿Así sí? Sí. Las válvulas son elementos de control esenciales en la industria. Diseños de apariencia simples que esconden innumerables horas de desarrollo tecnológico. Un esfuerzo en beneficio del desarrollo industrial y del progreso humano. Es lo que nos mueve cada día. Ofrecer soluciones fiables, creativas, precisas y a medida. Nos basamos en nuestra experiencia de más de 50 años en el sector, apoyando a nuestros clientes en más de 70 países en los 5 continentes. Con presencia en los mercados más competitivos del mundo, con una fuerte posición que no conoce límites y supera expectativas. Una organización con visión global y perspectiva local, sin perder nuestros valores, sin olvidar de dónde venimos, sin dejar de ser lo que somos. Una empresa en continua evolución que apuesta por la calidad, la seguridad y el respeto al medio ambiente y que sigue creciendo.
Plenamente comprometidos con la tecnología, pero con una disposición flexible que nos permite alcanzar y superar las exigencias de nuestros clientes. Permanentemente innovando y mejorando los procesos productivos hasta alcanzar el objetivo más difícil de todos, el progreso. Y podemos conseguirlo. Nos esforzamos todos los días para ofrecer lo mejor. Un equipo humano cualificado y experimentado, capaz de asumir retos y de responder con eficacia ante los desafíos. Buscando nuevos caminos, encontrando mejores soluciones. Juntos logramos resultados excepcionales. Y hoy, somos líder mundial en producción de válvulas de guillotina. Nuestros productos reflejan las mismas cualidades que perseguimos para nosotros mismos, con la fiabilidad y la eficacia en cada sector industrial, optimizando los recursos para desarrollar cada producto de la manera más eficiente y sostenible posible. Desarrollando continuamente productos que contribuyen a la mejora de los procesos industriales. Soluciones que cubren las necesidades de cada sector y de las diferentes industrias en continua evolución. Siempre disponibles para responder con rapidez y eficacia ante los retos que se nos plantean, trabajando con nuestros clientes para ofrecer la mejor solución posible. Esforzándonos cada día para conseguir mejores resultados para encontrar hoy las respuestas a las preguntas de mañana. El progreso hace nuestras vidas más fáciles y nos ofrece mejores oportunidades. Orbinox, Valve Solutions around the world. Bueno, una vez visto el vídeo, les voy a enseñar un poco la presentación de lo que es la compañía. Creo que están viendo, ¿no?, la presentación. ¿Me pueden confirmar? Sí, correcto, John. Vale, listo. Bueno, como bien se indica... perdón. Algo ha ocurrido aquí. Vale. Voy a compartir otra pantalla porque creo que eso es. Ahora. Ahora sí, ¿verdad? Que tengo problemas en... Vale. Creo que ya sé lo que ha pasado. Para estos... Así sí, ¿no? Sí. Eso Correcto. es. Entonces, bueno, como bien decía el vídeo, Orbinox es un fabricante global de válvulas de cuchilla, de compuertas, dampers y equipos hidromecánicos. Contamos con 6 plantas de producción, 12 filiales de ventas y de distribución directas pertenecientes al grupo y una red comercial extensa en los 5 continentes, en el caso de El Salvador, con Compres, ¿no?, ya desde hace unos años. Desde noviembre del 2011 somos miembros del grupo AVK, es un gran grupo danés de fabricación de válvulas de compuerta,
para manejo de redes de distribución de agua potable y gas ciudad. Y bueno, como pueden ver, las principales cifras son eso, ¿no? Que llevamos más de 50 años en la fabricación de válvulas de guillotina, con casi 600 trabajadores, con 92.000 válvulas fabricadas al año y con una facturación desde el 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2020 de 92 millones de euros. ¿Vale? Bueno, con más de 50 años de experiencia, pues hemos tenido una evolución bastante amplia, sobre todo al tener en cuenta que las válvulas de cuchilla son un producto muy de nicho. Pues básicamente lo que Orbinox ha conseguido ha sido expandirse sobre todo geográficamente, ¿no? Intentando cubrir la mayor cantidad de mercados donde se utilizan este tipo de válvulas de cuchilla, ¿no? Bueno, principalmente nuestro producto, más de la mitad de las ventas giran en torno a las válvulas de guillotina y bueno, pues somos el líder europeo y referente mundial en la producción de válvulas de cuchilla, ¿no? Obviamente también tenemos otra gama otro tipo de productos en nuestra gama, como pueden ser las compuertas, que pueden ver en este lado de aquí, los dampers y válvulas especiales para el manejo de gases alta temperatura y baja presión, y también contamos con una unidad de negocio dedicada a los equipos hidromecánicos de grandes válvulas para obra hidráulica y centrales hidroeléctricas pequeñas y medianas, diríamos, ¿vale? En lo que se refiere a los segmentos en los que trabajamos, principalmente nos encontramos en la pasta y papel, o pulpa y papel, en tratamiento de aguas, en minería y después os enseñaré en la separación de aire a través de un tipo de válvula bastante especial que fabricamos para estos fabricantes de aire, ¿no? Como pueden ser Air Liquide, Praxair, Air Products, etcétera, etcétera. Y también, bueno, contamos con muchas válvulas vendidas en la generación de energía, en alimentación y bebidas, azucareras, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, la oficina central se encuentra en el País Vasco, en el norte de España, en San Sebastián. Y bueno, yo desde la oficina de Anoeta contamos con una de las, vamos a decir, fábricas más importantes del grupo, donde bueno, sobre todo se fabrican válvulas para pulpa y papel y también válvulas muy especiales, ¿no? También tenemos fábrica y ingeniería en India, en Canadá, en China, en Reino Unido y en Brasil, donde fabricamos algunas válvulas para el mercado local. Y bueno, después oficinas de ventas y distribución en Estados Unidos, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Chile, Perú. Y un poco, bueno, pues vamos a decir, el éxito de Orbinox ha estado sobre todo en la presencia global, como les indicaba antes, en la expansión un poco geográfica de nuestra presencia y sobre todo en la innovación, ¿no? En la ingeniería, la producción, en la organización, pero sobre todo innovando constantemente en lo que son nuestros productos y vamos a decir, en la gestión, ¿vale? Bueno, esto es un poco el mapa de dónde se ubican las fábricas, donde contamos con oficinas de distribución, oficinas comerciales y bueno, pues un poco después podemos ver cómo se distribuyen las ventas, ¿no? Por región, pues aunque el 45% de las ventas se realizan en Europa, muchas de estas ventas se realizan a fabricantes de equipos como pueden ser Voith, Andritz o incluso Acciona, Suez, donde, bueno, finalmente estas válvulas o compuertas o dampers son instalados en todo el mundo, ¿no? En proyectos en todo el mundo. Como ven, Latinoamérica tiene un 8%, pero bueno, el objetivo es ir creciendo cada vez más, con la presencia directa en Brasil, Chile y Perú, y bueno, con el apoyo de nuestros colegas en Estados Unidos, donde bueno, cuentan con bastante stock y donde bueno, pues también nos pueden ayudar, ¿no? En cierto momento. Y después por producto, como les decía antes, bueno, las válvulas de guillotina son básicamente el 60%, 65% de las ventas totales, ¿no? Bueno, siendo básicamente nuestro producto más importante. Bueno, en cuanto a las razones para confiar en Orbinox, pues bueno, por un lado está toda esta experiencia de más de 50 años en la fabricación de este tipo de equipos.
Otro de los puntos clave, yo creo, es un poco la flexibilidad que está un poco unido a la amplia gama de productos. Es decir, Orbinox siempre se ha caracterizado por intentar ayudar a los usuarios de las válvulas en la mejora de sus procesos, pues contando con mejoras continuas, flexibilidad a la hora pues, de diseñar válvulas especiales por tamaño, por presiones, por accesorios, por diferentes tipos de materiales, ¿vale? Y luego están un poco pues, todo el tema de las certificaciones y homologaciones que obviamente pues, al ser un fabricante internacional pues muchos de nuestros clientes nos lo piden y bueno, pues Orbinox tiene la capacidad de poder otorgar esas certificaciones y homologaciones a sus productos, ¿no? Y después, pues como decía antes, ¿no? La innovación también en la ingeniería y en la optimización de procesos, ¿no? Como puede ser el Lean Management o bueno, el cálculo de elementos finitos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un poco, voy a pasar por alto porque si no nos vamos a alargar quizá demasiado, ¿no? En ver un poco dónde se encuentran nuestras filiales. Pasaré directamente a realizar la presentación de producto, ¿no? Que creo, sí, nos va a pasar lo mismo que antes. Esperar un momento, que anda un poco lento el servidor. ¿Será que es viernes tarde por aquí? Bueno, como les decía, me voy a centrar quizá más en lo que son las válvulas de cuchilla, pero bueno, no quiero dejar pasar la ocasión para presentaros, aunque sea de una forma un poco más general, porque bueno, son quizá equipos un poco más diferentes y bueno, pues les terminaré enseñando un poco todo, tanto con puertas, dampers como equipos hidromecánicos, ¿vale? Bueno, aunque sea una presentación del 2018, está bien actualizada. Como os decía, al final, dentro de lo que es la organización Orbinox, contando con más de 50 años de experiencia en la fabricación de válvulas de cuchilla y orientado sobre todo al tema de la flexibilidad y la innovación, sí que Orbinox ha sido capaz de desarrollar una gama de producto específico de válvula de cuchilla que diría que ningún otro fabricante tiene. Es decir, contamos con más de, no sé, alrededor de 15-20 modelos diferentes de válvulas de cuchilla y, bueno, que han sido diseñadas específicamente para aplicaciones muy diversas, ¿no? De todas formas, siempre hay válvulas quizá más convencionales o que son conocidas como válvulas de cuchilla en general, que sí son aplicables en muchas aplicaciones o muchas industrias o segmentos, ¿vale? Vamos a comenzar con este tipo de válvulas de cuchilla, que puede ser bueno, nuestra válvula commodity, que es una válvula EX, es una válvula de cuchilla unidireccional, ¿vale? Para uso general en fluidos cargados con sólidos de suspensión. Quizá esto me lo he saltado, estaba muy centrado un poco en lo que son la empresa y un poco cómo trabajamos, pero las válvulas de cuchilla en concepto se utilizan en aquellas aplicaciones donde el fluido es un fluido, vamos a decir, sucio, ¿no? O bien cargado de sólidos, o en suspensión, o bien pueden ser barros, etcétera, etcétera, ¿no? Son válvulas de corte que permiten un paso total, no son como las válvulas de mariposa que tenemos el disco en medio, etcétera, etcétera. Y obviamente pues son válvulas que se utilizan para on-off, ¿no? Para un servicio totalmente abierto, totalmente cerrado, ¿no? No son válvulas que habitualmente se utilicen para regulación, ¿vale? Como decía, las válvulas commodity como la EX, la EXT, que es una válvula muy similar a la X, pero que bueno, mantiene un poco un face-to-face, un entre caras, un avance, no sé cómo lo dicen en El Salvador, que es de acuerdo a la norma MSSP 81, que es bueno, la única norma básicamente internacional, aunque sea una norma americana, que, vamos a decir, habla de válvulas de cuchilla. Como decía, es un producto muy de nicho y no hay, vamos a decir, una normativa muy extensa y bueno, pues también pues, esta es básicamente la única norma que define un poco las válvulas de cuchilla
o cierto tipo de válvulas de cuchilla, y bueno, pues en este caso esta válvula sí que cumpliría con el entrecaras, ¿no? Y después tenemos la ET, ¿no? Básicamente las válvulas más frecuentes son las válvulas EX y ET, ¿no? Son válvulas. También tenemos la EW, que es una válvula, bueno, en hierro, bridada, pero bueno, está más enfocada para un mercado de aguas, tanto en India como en Australia, ¿vale? Pero lo que quería era que vieran esto, ¿no? Es decir, una válvula de cuchilla convencional, bueno, se compone de lo que es un cuerpo, que en el caso de Urbinox sí que se apostó por un diseño de cuerpo monobloque, es decir, de una sola pieza de fundición, y se compone de eso, como decía, de cuerpo, cuchilla o tajadera, y después el accionamiento. Obviamente, el tipo de sello hará que, bueno, pues podamos tener sellos elastoméricos en lo que es en el paso de la válvula y obviamente una empaquetadura en todo lo que es la zona del prensa-estopas para evitar las fugas al exterior. Aquí a la derecha pueden ver los tipos de asiento, ¿no? En un cierre metal-metal convencional, la cuchilla, vamos a decir, hace contacto directo con el cuerpo metálico de la válvula. ¿Cómo funcionan las válvulas de cuchilla? Bueno, las válvulas de cuchilla, en este sentido, estas unidireccionales, las convencionales, se instalan de manera que el fluido viene por este lado de aquí. ¿Ven, no? El cursor. El fluido vendría por aquí, ¿vale? Entonces, empuja la cuchilla contra el cuerpo de la válvula, ¿vale? ¿Cuándo se utilizan los asientos metal-metal? ¿No? Pues obviamente cuando tengamos agua limpia no, porque siempre podrá haber fugas, ¿no? En contacto metal-metal no es estanco, ¿vale? Obviamente, como decíamos antes, tenemos un fluido pues, cargado de sólidos, o puede ser, por ejemplo, pulpa de papel con un porcentaje, una consistencia alta de un 4,5, un 5%, ahí la misma pulpa, vamos a decir, las pequeñas fibras del papel, por ejemplo, o puede ser también incluso un manejo de un barro con no mucha cantidad de agua, etcétera, etcétera, pues con un asiento metal-metal podemos tener una estanqueidad suficiente para realizar la operación. ¿Cuáles son las ventajas de una válvula con asiento metal-metal? Bueno, primero es más económica y segundo, no tiene tantos costes de mantenimiento, es decir, no tendríamos que modificar o cambiar la junta cada X tiempo si ésta se deteriora, ¿vale? Después tendríamos el asiento estándar tipo estanco, ¿vale? En el que podemos ver en negro una junta elastomérica que puede ser NPDM, nitrilo, bitón, silicona blanca alimentaria, por ejemplo, para el segmento alimentario, en el que, bueno, la cuchilla posa, en lugar de posar contra el cuerpo, posa contra la junta. Con lo que aquí sí que podemos conseguir un cierre estanco, ¿vale? Para que esta junta no se pueda mover de su sitio, alojamos un anillo de inoxidable, ¿vale? Después hay variaciones, ¿no? Tenemos un cierre estanco tipo B, que como ven el anillo que sujeta la junta es mucho más robusto y esto se utiliza en aplicaciones donde quizá pues, bueno, el fluido sea algo abrasivo y bueno, pues protege mejor toda esta zona del cuerpo, haciendo que se gaste el anillo y no el cuerpo en sí, como que en un caso de mantenimiento siempre podríamos cambiar el anillo y no tener que cambiar todo el cuerpo, ¿vale? Y después tenemos la opción de un cono deflector. Es un cono deflector, esto lo que hace es que cuando el fluido venga por este lado, vamos a decir que cambia la trayectoria del fluido, haciendo que toda esta zona del asiento quede un poco más libre. ¿Esto por qué? Porque vuelvo al principio, básicamente al fundamento de la utilización de este tipo de válvulas, y es la utilización de este tipo de válvulas en aplicaciones donde los fluidos son muy sucios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peligro? Que se nos pueda quedar, vamos a decir, cualquier partícula sólida, etcétera, etcétera, en esta zona del asiento cuando la válvula esté abierta, ¿vale? Y cuando tengamos que operar y cerrar la válvula, no podamos hacer toda la carrera y no nos permita cerrar completamente la válvula, ¿vale? Como pueden ver, pues la variedad en materiales es clara. Siempre la cuchilla es en inoxidable, en 304, en 316. Los cuerpos pueden ser en hierro gris, en nodular en el caso de la EW o en CF8N, que es un acero inoxidable comparable al 316 fundido. Entonces, esos son un poco los fundamentos de las válvulas unidireccionales convencionales, ¿vale? Cómo funcionan, ¿no? Entonces, muchas veces a más presión,
pues muchas veces las válvulas cierran mejor, porque vamos a decir que empuja más la cuchilla contra el cuerpo, ¿vale? Después tenemos válvulas un poco más específicas para el mundo de papel, como son la ECA, por ejemplo, que es una válvula, la ECA y la HK, que son válvulas convencionales también, pero tienen, vamos a decir, están basadas en un concepto high performance, ¿no? Son válvulas totalmente inoxidable, con volantes con vástago no ascendente, con un pomo para ayudar mejor a una operación más fácil para el usuario. Bueno, pues tienen ciertas características que hacen que el mantenimiento de la junta sea más fácil, pues teniendo un anillo, vamos a decir, desmontable por la parte exterior, pero esta es una válvula que sobre todo se ha diseñado para aquellos fabricantes de equipos como pueden ser Voith, Andritz, Metso, donde requieren válvulas bastante especiales, en inoxidable, de alto rendimiento para sus equipos, porque después otorgan pues sus garantías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también podemos tener, tenemos estas válvulas para su venta en el día a día, ¿no? Para reemplazar válvulas incluso X en inoxidable, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después pasaría un poco a lo que es un cambio, ¿no? En lo que es el concepto de válvula de guillotina convencional, y es el uso de válvulas de cuchilla bidireccionales para el manejo sobre todo de aguas sucias, plantas de tratamiento de agua, lodos, estanques de tormenta. También se utilizan en alimentación, pero básicamente el 90-95% de los casos son válvulas que se utilizan para el manejo de aguas residuales, ¿vale? En algunos casos en España se utiliza para las bodegas de vino, también en Chile. Es un concepto bastante diferente de válvula, como van a poder ver un poco más adelante. Y esto es una válvula bidireccional, como os decía, ¿vale? Esta es la válvula EB, es un modelo estándar. No me estoy centrando un poco en las presiones porque, bueno, toda la información está en los datasheets en nuestra web, pero, bueno, pueden contactar con nosotros también para obtener más información técnica respecto a las presiones de trabajo, ¿no? Pero obviamente, pues bueno, esto es una válvula básicamente más estándar de uso habitual, pero también tenemos su versión de alta presión, que sobre todo se utiliza también para en las plantas de tratamiento de agua con aguas cargadas de sólidos o agua no tratada, pero sobre todo en el bombeo, ¿vale? Cuando las presiones ya superan los 10 bares de presión, es decir, pues cerca de los 220, 240 PSI, ya cuando las presiones son más altas, ¿vale? Y el concepto, bueno, también tenemos, vamos a decir, la opción, vamos a decir, yo le llamo la versión americana, ¿no? De la válvula bidireccional, que está muy basada en el concepto americano de la norma MSSP, que habla de válvulas tipo Luget, más robustas, con una cuchilla más ancha, pero obviamente es inoxidable y es una válvula algo más cara. Disculpad. Aquí está. Este es el concepto de la válvula EB. Como pueden ver, es totalmente diferente, ¿vale? Es una válvula con, como les decía, con cierre bidireccional, con lo que, bueno, vamos a decir, el corte, pueden ver cómo la válvula es totalmente simétrica, ¿no? Es una junta en forma de U, ¿vale? En el que la cuchilla, vamos a decir, se desliza sobre los laterales de esa misma junta y cierra posándose encima de la junta, como pueden ver aquí. Es una válvula que tiene paso total y una de las ventajas es que no hay ningún tipo de, vamos a decir, cavidad en todo lo que es la zona de paso del fluido, evitando así cualquier tipo de acumulación. Como les decía, es una válvula diseñada sobre todo para el manejo de aguas no tratadas con alto contenido en rechazos. Se pueden imaginar una planta de tratamiento de aguas o aguas de río que puedan contener bastante porcentaje de arena, etcétera, etcétera, que pueden terminar obstruyendo una válvula convencional. Pues bueno, en este tipo de diseño sí que sería una válvula a tener en cuenta porque, bueno, al no tener ningún tipo de cavidad, no tenemos ese problema de acumulación, que es uno de los grandes problemas de las aplicaciones donde se utilizan válvulas de cuchilla. Somos el único fabricante que fabrica este tipo de válvulas con cuerpo monobloc y mecanizando la parte interior. Para eso diseñamos una máquina herramienta especial para que con una espada mecaniza la parte interior
y otorgando así, controlando muy bien los mecanizados interiores, y así el par de operación siempre sería el mismo, ¿vale? La válvula BT, como les decía, es un poco la hermana americana, vamos a decir que es la válvula bidireccional bajo norma americana, y como pueden ver, pues bueno, el concepto es muy parecido, pero sí que tiene un diseño un poco especial con un mangón de EPDM, en el que, bueno, la cuchilla también se posa encima del mangón, pero, como les decía, es una válvula totalmente inoxidable, algo más cara. Y bueno, después tenemos la válvula BR, que es una válvula, bueno, como el nombre da pistas, está diseñada para el mercado brasileño, en el que, bueno, el concepto es un poco, está basado en lo que es la válvula BT, pero, bueno, pues con cuerpo nodular, y algo más, es una opción algo más económica. Y después tendríamos la HB ya para 20 bares de presión, ¿no? Válvulas ya bastante especiales. Estas sí que son ya de 2 medios cuerpos a partir de 500 milímetros, y bueno, pues son válvulas ya un poco más específicas para el bombeo de aguas residuales. Este es un poco el corte. Como ven, es una válvula muchísimo más robusta, y bueno, bueno, el concepto, la verdad es que es muy parecido a lo que es la válvula EB o BT, y es que la cuchilla pose encima de la junta y que no haya ningún tipo de cavidad. Pero obviamente sí que tiene que haber alguna pequeña cuña, porque aquí las presiones ya son bastante altas. Salto de nuevo un poco a lo que son, vamos a decir, otro tipo de válvulas de cuchilla que son bastante frecuentes, sobre todo en el mundo de la pulpa y el papel, ¿vale? Son válvulas de cuchilla pasante. Son válvulas que, en concepto de lo que es, vamos a decir, de cierre, es muy diferente a lo que es una válvula XT convencional, incluso una EB, pero que luego, curiosamente, pues bueno, comparte muchos de los repuestos, de los internos de lo que es una válvula EX convencional. Las válvulas de cuchilla pasante, tipo TL, después os mostraré TKs también, son válvulas que se utilizan sobre todo en plantas de pulpa y papel para el manejo de fluidos más cargados, es decir, con un porcentaje de sólidos mayor, o sea, una consistencia mayor al 4, 4,5%, ¿vale? Como pueden ver, la válvula se compone de 2 medios cuerpos y con una cuchilla en forma rectangular con un agujero, con lo que aquí, como les decía, el fluido es mucho más consistente, con lo que el problema muchas veces en utilizar una válvula convencional es que poco a poco vamos a ir acumulando material en el asiento. En este caso, por ejemplo, la cuchilla lo que hace es cortar literalmente, vamos a decir, el fluido, y, como su nombre indica, como cuchilla pasante, permite cerrar vamos a decir, contra un fluido pues más consistente, ¿no? En este caso, todos los internos, como las juntas, los anillos, las empaquetaduras, incluso el accionamiento, son compatibles con las válvulas EX, pero como pueden ver, pues es una válvula un poco más especial, 2 medios cuerpos, 2 líneas de empaquetadura, 2 juntas, y es una válvula bidireccional. El tipo de asientos, como bien indica, pues sería un asiento metal-metal, metal tipo B, anillo A, anillo B, cono deflector, como les había indicado antes con las válvulas X. Es decir, comparten ese tipo de asiento, pero obviamente el manejo de la válvula y las condiciones en las que se utilizan es totalmente diferente. Lo mismo ocurre con las válvulas en inoxidable, y la TK es, vamos a decir, a la TL lo que la EK es a la EX, ¿no? Son válvulas ya más específicas, todo en inoxidable, sobre todo para fabricantes de equipos de pulpa y papel. Y después tenemos la válvula TH, que sí son válvulas de alta presión, sobre todo para el manejo de las salidas de las torres de blanqueo, bueno, pues a presiones altas, y son válvulas ya muy específicas que se fabrican mecanosoldadas ad hoc para cada cliente. Y después, continuando con válvulas para el manejo de papel, tendremos lo que es la válvula CR, que es cuadrada redonda, y es una válvula bastante
curiosa, porque bueno, no todo el mundo, no todos los fabricantes de cuchilla la tienen, y es una válvula muy, muy específica para el manejo de rechazos en las plantas de papel reciclado, sobre todo, ¿vale? Es una válvula que la entrada de la válvula es redonda, el orificio es redondo, pero la salida es cuadrada, permitiendo así una, vamos a decir, liberación de cualquier tipo de rechazo, sólidos, grapas, sobre todo son grapas, plásticos, etcétera, etcétera, que pueda haber en el fluido, ¿no? Como salidas de pulper, salidas de trampas de alta densidad, ¿eh? Y el mangón está compuesto, es una única pieza maciza de inoxidable con poliuretano, sobre todo para evitar la abrasión de todas estas partes metálicas, etcétera, etcétera, que pueda haber en el fluido. Y la salida es cuadrada. Diferentes tipos de asiento, pues este es el estándar de poliuretano, también tenemos un asiento de bronce y también tenemos pues, anillos antivórtices para el manejo de este tipo de válvulas en aplicaciones donde hay ciclones, ¿no? Y donde, bueno, pues a veces dañan las cuchillas y con ese anillo antivórtex, pues lo que hacemos es romper ese vórtice y evitar que se dañe la cuchilla en exceso, ¿vale? Y después, pues bueno, una válvula quizá más especial para pulpa y papel, que es una doble tajadera, en el que, bueno, es una válvula ya bipartida, muy especial para consistencias mayores al 12%, pastas muy, muy espesas, que son difíciles vamos a decir, de manejar con otro tipo de válvulas. Y bueno, aquí al final son dos cuchillas accionadas por dos accionamientos neumáticos, donde, bueno, una cuchilla contra la otra realizan un cierre metal-metal, y cortan, estas sí que cortan literalmente lo que es el fluido. Este es un poco la explosión un poco de lo que es las piezas, ¿no? Hablando con César y Alejandro me dijeron que, bueno, no hay ningún, no hay ningún participante que se dedique a la minería, así que voy a pasar estas diapositivas rápido, pero bueno, sepan también que contamos con válvulas para minería, para el manejo de lodos mineros, relaves, etcétera, etcétera. Y bueno, después pasaríamos un poco a lo que son las válvulas para el manejo de sólidos, ¿no? La válvula XC, que es una válvula, bien, vamos a decir, convencional, pero que trabaja justo, vamos a decir, del revés. Es decir, es una válvula diseñada para el transporte de sólidos, sobre todo salidas de silo, granulados, polvos, azúcar, alimentación, etcétera, etcétera, donde ¿cuál es el problema del manejo de sólidos? Y es que se puedan quedar atrapados en la zona del asiento, como les decía antes, ¿no? Con lo que esta válvula trabaja justo a contrapresión, es decir, la válvula está diseñada, aquí pueden ver que tiene un entrecaras un poco más ancho, es decir, esto sería más ancho y este ángulo sería un poquito más abierto. ¿Para qué? Para evitar que cuando la válvula esté en abierto, cualquier tipo de resto de estos sólidos quede atrapado aquí, ¿eh? Y si en algún caso el fluido puede ser algo viscoso, como puede ser alguna melaza, etcétera, etcétera, cuenta la válvula con dos puertos de limpieza donde se pueden insuflar agua, vapor, etcétera, etcétera, para limpiar toda esta zona del asiento, ¿eh? Es una válvula, bueno, que se utiliza bastante en las salidas de silo, ¿eh? Y después tenemos lo que son las válvulas de guillotina de boca cuadrada, DC, en el que, bueno, pues son válvulas mecanosoldadas, que son cuadradas o rectangulares, y que sobre todo se utilizan en salidas de silos cuadrados, ¿vale? Las presiones de trabajo en este tipo de válvulas, tanto en la BC como en la XT, no suelen ser muy altas porque normalmente son transportes neumáticos a baja presión o son salidas de silo que son presiones por gravedad. Y bueno, pues esto es un poco la configuración de la válvula. Y después tenemos, pues, como les decía antes, una variedad muy, muy grande de válvulas de cuchilla, pues muy específicas para ciertas aplicaciones, donde hay cuchillas válvulas, por ejemplo, de cuchilla pasante más cortitas que la válvula TL, válvulas fundidas de alta presión, que, bueno, estas están un poco a caballo entre lo que es una válvula de comporte y una válvula de cuchilla, y bueno, pues se utilizan sobre todo en bombeos de agua, ¿eh? También válvulas WS, que son válvulas mecanosoldadas que las diseñamos ad hoc para bombeos de agua, sobre todo en estaciones de bombeo,
plantas de tratamiento de agua grandes o incluso centrales hidroeléctricas, presas, etcétera, etcétera, que se utilizan como válvulas de seguridad. Y después, pues, bueno, o diferentes aplicaciones, accesorios, como pueden ser el uso de bonetes para evitar cualquier tipo de fuga al exterior, diferentes tipos de accionamientos, volantes, manuales, palancas, volantes cadena, extensiones o prolongamientos, accionamientos neumáticos fabricados por nosotros, doble efecto, simple efecto, accionamientos manuales de emergencia, válvulas de doble efecto con tanque auxiliar de aire para operar la válvula en el caso de que haya un fallo de suministro de aire, válvulas con accionamientos eléctricos, accionamientos hidráulicos, y después todo tipo de accesorios como pues, electroválvulas, cajas de bornas, detectores inductivos, detectores magnéticos, finales de carrera mecánicos. En este sentido, nosotros, yo lo que muchas veces digo es que nosotros fabricamos la válvula hasta el prensastopas, después para arriba podemos hacer lo que el cliente nos requiera, ¿no? Como he dicho al principio, son válvulas on-off, es decir, no requieren de una automatización, un control, habitualmente no se requiere, ¿no? Entonces, pues básicamente los accesorios son finales de carrera, electroválvulas, cajas de bornas para las conexiones, algún filtro regulador y poca cosa más, ¿no? Pero bueno, hay todo tipo de opciones. Bueno, pues después de tipos de empaquetaduras, bueno, juntas y tal, ¿no? Tenemos también otro tipo de válvulas, como bien ha dicho César al comienzo, y son las válvulas check. Es la única válvula check que fabricamos, son válvulas check tipo swing disc, tipo tilting disc, perdón, con asiento inclinado metal-metal. Son válvulas siempre en acero inoxidable, desde 2 pulgadas hasta 36 pulgadas, incluso podríamos hacer más grandes para mecanosoldadas, ¿vale? También válvulas de aislamiento para el manejo para las plantas de papel, válvula de toma de pruebas tanto para papel como para alimentación. Hay clientes que utilizan para salsas de tomate, otras plantas de papel para tomar muestras de la pulpa de papel. Y bueno, pues después válvulas de 3 y 4 vías, estas sobre todo dirigidas al mundo de la pasta y el papel. Válvulas para el transporte neumático de sólidos como pueden ser los pellets, no sólidos abrasivos, pero sí, pues quizá eso, pellets de madera, que aquí en Europa se utiliza mucho, y válvulas swing disc para el transporte de sólidos, servicios abrasivos como las cenizas, ¿no? Es una válvula bastante especial, son aplicaciones muy severas, donde el desgaste es muy alto, y bueno, pues ahí entra en juego un poco el coste-rendimiento, ¿no? Esa ecuación, ¿no? Donde, bueno, pues válvulas de bola segmentada son muy caras. Bueno, pues quizá esta pueda ser una solución, ¿no? Válvulas swing disc, que estas están diseñadas sobre todo para el manejo de sólidos, reciclaje de pulpa, como válvula de salida se utiliza también en plantas de reciclado de papel, en la salida de los ciclones de rechazos pesados. Y bueno, pues válvulas de guillotina giratoria para el transporte de sólidos en aplicaciones muy exigentes por el número de maniobras. Esto sería un poco lo que son válvulas de cuchilla. Como pueden ver, una variedad muy grande de válvulas, de opciones de válvulas de guillotina. Después pasaríamos, bueno, ya me queda poco tiempo, la verdad, pero voy a pasar un poco rápido, pero me quería centrar un poco más en las válvulas de guillotina más habituales, ¿vale? Les voy a explicar un poco por encima lo que son las compuertas. No sé si alguno está habituado a este tipo de equipos, ¿no? Las compuertas son, vamos a decir, válvulas que se fabrican mecanosoldadas, es decir, ya no partimos de fundición, sino que partimos de chapa, plegado, soldado, granallado, pasivado, etcétera, etcétera, diferentes tratamientos para conseguir válvulas, tipos de compuertas, sluice gates, que se dice en inglés, con diferentes usos o aplicaciones, ¿vale? Contamos con válvulas o compuertas que tienen cierre a 4 lados, que son las compuertas murales, que básicamente son las que, vamos a decir, tapan un agujero o una tubería en la entrada a un estanque, por ejemplo, ¿vale? Después tenemos las compuertas canal, que estas sí que cierran a 3 lados, es decir, pueden imaginar un regadío o un canal abierto en el que nosotros, si queremos controlar el fluido, el paso del fluido,
podríamos colocar una compuerta que cerraría 3 lados, ¿no? Los laterales y la zona inferior, ¿vale? Y después tenemos válvulas rebosadero. Estas válvulas rebosadero son una mezcla entre canal, pueden ser mural también, pueden tener cierre a 3 o 4 lados, pero que en lugar de abrir para arriba, lo que hacen es abren para abajo, permitiendo, por ejemplo, controlar la cantidad de agua que hay entre un estanque y otro. Pues abriendo la válvula podemos permitir que pase por rebose el agua de un, vamos a decir, de un tanque, del tanque A al tanque B, por ejemplo. Después tenemos lo que son las ataguías y las stop blocks. Bueno, las ataguías son aquellas válvulas de cierre, vamos a decir, de un sistema de accionamiento externo. No tienen el accionamiento integrado como tienen las compuertas, sino que tienen un accionamiento externo que pueden ser unas perchas, unas vigas cepo o incluso manuales, ¿vale? Pues las ataguías más pequeñas se fabrican en acero inoxidable y bueno, pueden ser pequeñas o incluso más grandes, ¿no? Pero diferentes tipos de aplicaciones se utilizan como válvulas de mantenimiento, ¿eh? Se colocan, vamos a decir, se embeben en hormigón los marcos y después se utiliza la tajadera para cerrar el paso del agua y hacer trabajos de mantenimiento aguas abajo. Lo mismo ocurre con las stop blocks, tanto de aluminio como de inoxidable, pero como ven aquí los tableros, vamos a decir, están divididos en diferentes partes, ¿eh? Y se utilizan sobre todo en las entradas de agua de las plantas de tratamiento de agua, donde si queremos hacer algún tipo de trabajo de mantenimiento aguas abajo, podemos ir colocando uno a uno todos los blocks, cortar el paso del agua y trabajar tranquilamente aguas abajo, ¿vale? Y después tenemos lo que son las clapetas de retención, que pueden ser tanto redondas como cuadradas, ¿vale? Que son, básicamente son como válvulas check, que permiten la salida del agua. Sobre todo, imaginaros la salida desde una industria o desde una planta de tratamiento de aguas, la salida de agua desde la planta a un río, pero si hay una crecida de río, esto evita que esa agua de río entre en la planta, ¿vale? Esa es la típica aplicación para este tipo de equipos. Y bueno, pues después aquí tienen todo lo que son las características, ¿no? Diferentes normas de diseño, podemos diseñarlas según DIN, según norma AWA, que es la American Water Works Association, también según la norma British Standard. Bueno, pueden ser unidireccionales, con cierre unidireccional, con cierre bidireccional, con prolongamiento, ¿no? Y las aplicaciones, pues bueno, pues instalaciones de riego, plantas de tratamiento de agua, desaladoras, presas. Y aquí, bueno, pues diferentes opciones que pueden entrar más en detalle quizá en todo lo que son los datasheets que tenemos en nuestras páginas web, ¿vale? Creo que me estoy quedando sin tiempo, pero vamos para adelante. Después tenemos todo lo que son los dampers, se decía al principio, ¿no? Para lo que es el manejo de gases sí, gases calientes o alta temperatura y muy baja presión. Como ven, son de fabricación mecanosoldada, ¿vale? Son presiones bajas, vamos a decir, pues hasta 8 P6, temperaturas hasta 700 grados, con una velocidad de fluido máxima de hasta 30 metros por segundo y, bueno, pues el diseño es eso, lo que les decía, una construcción mecanosoldada ligera, con materiales de fabricación que podemos elegir, sobre todo se define por, bueno, dependiendo de la temperatura, porque el límite vamos a decir, de uso del material por la temperatura pues está especificado. Entonces, bueno, cuanto más temperatura, pues materiales más específicos, en tamaños hasta 3.000 milímetros o 3 metros de diámetro, que están diseñados a medida, con una estanqueidad del 99% o incluso con un ventilador eléctrico podemos llegar hasta un 100%, ¿no? de estanqueidad. Aplicaciones, pues, sistemas de desulfurización de gases, sistemas de escape de turbinas, aislamiento de chimeneas, conductos de ventilación, sistemas de escape de motores diésel y gas, todos los temas de cogeneración, etcétera, etcétera. Básicamente, el concepto de fabricación es el que les he mostrado aquí. Y dependiendo de la función de la válvula, pues esta tendrá una forma u otra, ¿no? Aquí tienen dampers persiana o veneciana, que también se conocen como tal, que, bueno, que se utilizan para el manejo, para el control, sobre todo, de estos gases.
También tenemos dampers mariposa que también nos permiten cierto control e incluso también para trabajar como válvulas on-off. También tenemos distribuidores de gases que básicamente son pues dobles persianas o dobles mariposas, en el que bueno, nos permite distribuir el gas hacia un lado u otro. Y después tendríamos lo que son los dampers guillotina, ¿no? Que serían, vamos a decir, dampers para aislamiento, para hacer trabajos de mantenimiento. Este tipo de diseño no permitiría la regulación del fluido, del aire en este caso. Y después les decía al principio, ¿no? Uno de nuestros negocios importantes es la separación de aire, ¿no? Y bueno, pues gracias a que fabricamos este tipo de válvulas de triple palanca muy específicas para plantas de separación de aire, en el que bueno, pues tenemos varios contratos con diferentes EPCs o fabricantes de equipos como Air Liquide, Linde, y bueno, en el que bueno, este tipo de válvulas sí que se venden, vamos a decir, en proyecto y en Europa. En Europa o en China, dependiendo un poco de la sucursal de estas grandes empresas, y bueno, se fabrican ad hoc para estos proyectos. Puede que haya alguna planta en El Salvador y bueno, puede que pidan algún tipo de repuesto, etcétera, etcétera. Y bueno, pues después ya dampers GAFA muy especiales para sistemas de extracción de gases de altos hornos, acerías, fundiciones. Se fabrican a medida y bueno, aquí la característica principal es que tiene que dar una estanqueidad del 100%, ya que con el sistema en marcha va a haber gente trabajando aguas abajo, con lo que no puede haber ningún tipo de emisión, ni en la apertura ni en el cierre, ni obviamente con la válvula cerrada haciendo trabajos de mantenimiento. Y después pasaremos a los equipos hidromecánicos, que bueno, pues son válvulas específicas para presas o centrales hidroeléctricas, pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas. Aquí tienen la válvula de chorro hueco, o también se conoce como Howell-Banger, que es una válvula de disipación de energía utilizado en la salida de las presas y de los embalses. Es básicamente, para entendernos, es como una manguera o la boca de una manguera gigante, ¿no? Muy parecida a estas mangueras de jardín que las accionamos con la mano. Pues básicamente es un poco ese concepto, ¿no? Pero bueno, trasladado a grandes presiones de trabajo, ¿no? Después tenemos válvulas de mariposa biexcéntricas para protección de turbinas. Decir que nosotros fabricamos este tipo de mariposas mecanosoldadas, con lo que bueno, debe ser, vamos a decir, para que este producto de Orinox sea interesante para el cliente, debe ser, pues eso, o bien por presiones muy altas o bien por tamaños muy altos, ¿no? Si no, hay otros fabricantes que fabrican este tipo de válvulas fundidas, ¿vale? Bueno, con puertas con bonete, ¿vale? Para desagües de fondo, intermedios de presas y embalses, donde son válvulas de seguridad básicamente, ¿no? Que van bueno, enterradas o hormigonadas hasta aquí, ¿no? Son válvulas pues, que se instalan y duran 80-100 años, ¿no? Entonces, bueno, son válvulas con un cierre metal-metal, obviamente, porque no puede haber ningún tipo de asiento que se pueda pudrir con el tiempo, y bueno, pues conseguimos unos cierres muy buenos, ¿no? Con asientos de inoxidable más bronce. Y después tenemos, pues bueno, válvulas de retención de asiento inclinado especiales bueno, de tamaños grandes o de materiales especiales. Esta foto, por ejemplo, es de una check de 1000 milímetros de diámetro, fabricada en superduplex para una planta desaladora en Emiratos Árabes, con su contrapeso y amortiguación hidráulico. Y bueno, válvulas de guillotina mecanosoldadas, la WS que les había comentado antes, y bueno, que son válvulas para desagües de fondo, y válvulas de guarda para presas, ¿no? Que, bueno, pues aquí los tamaños, como pueden ver, pues pueden llegar hasta 3,5 metros aproximadamente. Y bueno, pues con puertas radiales que se colocan en aliviaderos de presa como elementos de control para nivelar el agua, y bueno, pues con puertas vagón que se utilizan como compuertas de entrada en canales de descarga, desagües de fondo, etcétera, etcétera. Ya válvulas bastante especiales. Y compuertas ataguía que se utilizan sobre todo para, por ejemplo, si tenemos una compuerta vagón antigua, una compuerta radial antigua, se instala un ataguía,
se desmonta la antigua y se vuelve a montar la nueva. Y mientras tanto se utiliza esta taguilla sin tener que vaciar toda la presa. Y bueno, esto sería un poco lo que les quería mostrar. No sé si bueno, tenemos algo de tiempo para que nos hagan cualquier tipo de pregunta, duda, no sé, abierto a cualquier tipo de comentario por su parte. John, pues están los micrófonos abiertos. El que quiera pues hacer alguna consulta, John, o alguna pregunta sobre lo expuesto, sobre alguna aplicación pues en concreto, pues con mucho gusto podemos tomarnos unos minutos y también a continuación pasaremos una encuesta para que ustedes la puedan responder y así pues conocer un poquito más acerca de las aplicaciones en las cuales ustedes están atendiendo. Sí. Obviamente, bueno, cualquier duda también la pueden trasladar, quizá una duda más específica que puedan tener en sus aplicaciones, la pueden pasar a través de César y bueno, intentaremos responderles lo más pronto posible y lo mejor posible. Eso. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí. Ok, mucho gusto. Te saluda Edwin Rodríguez de Compres Guatemala. Fíjate que hemos estado en Papelera Internacional y si yo no estoy, Papelera Internacional en Guatemala, de hecho creo que el ingeniero nos está acompañando en la presentación. Hemos estado usando válvulas EX con cuerpo de acero inox y con cuerpo de hierro fundido. Y entonces, pero la verdad es que yo también desconozco mucho las aplicaciones donde la están usando. Pero digamos, ¿qué ventajas tendría en la industria de papel usar cuerpos de acero inox y cuerpos de hierro fundido? Porque como les comento, para mí las aplicaciones son un poco nuevas y hemos empezado a trabajar con ellos. Y el ingeniero creo que nos está acompañando. El ingeniero Sí. Básicamente, bueno, una de las razones principales suele ser el precio, ¿no? Obviamente el acero inoxidable es un material, vamos a decir, más robusto, aguanta mucho más tiempo, aguanta mejor también la corrosión y, bueno, pues al final el hierro sí que es un material relativamente, bueno, o más frágil que el acero inoxidable, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de una, no sé, esto también depende un poco del presupuesto de cada cliente, ¿no? Hay papeleras que, bueno, la mayor parte de las válvulas son en hierro y solo aquellas válvulas que quizá les puedan dar más quebraderos de cabeza, en el sentido de que, bueno, no quieren que esas válvulas fallen para que la producción siga, quizá ese es el momento en el que deban utilizar válvulas de inoxidable. Y quizás en otras pues intentar ahorrar esos gastos y utilizar válvulas en hierro, ¿no? Y si no, es el tipo de fluido, la composición del fluido la que nos va a marcar también, obviamente, utilizar un material u otro. Es decir, si estamos hablando de aplicaciones donde, bueno, quizá pueda haber licor verde, licor negro, etcétera, etcétera, obviamente válvulas en hierro no podríamos utilizar. Es un poco, yo he visto un poco de todo. Válvulas o papeleras con más, bueno, pues más poder de compra, vamos a decir, o con unas, vamos a decir, con un equipamiento quizá también más moderno, pues sí que han seguido optando por válvulas de acero inoxidable, quizá con más valor añadido y han seguido manteniendo ese tipo de equipos, ¿no?, de altas prestaciones. Y quizá otras pues más antiguas, donde bueno, pues originalmente quizás se compraron los equipos con algunas válvulas en hierro y tal, pues han seguido utilizando válvulas en hierro, pero básicamente el diseño interior es el mismo. Es decir, el concepto del cierre de la válvula, el concepto del par necesario para operar la válvula, etcétera, etcétera, es idéntico. Solo cambia el material, el precio también.
No sé si queda bien respondido o no. Ok, sí, gracias, muy amable. De nada, Eli. Yo sí que haría hincapié en quizás si puedan realizar bueno, esta pequeña encuesta, ¿no? que les hemos enviado para también saber quizá, bueno, pues quizá quieran tener una información quizá más técnica, entonces quizá pues, bueno, en algunos días más podamos organizar una charla quizá más técnica, más reducida, que pueda ser enfocada a algunos de ustedes, quizá otra charla a otros de ustedes. Entonces ahí sí que agradecería un poco el que contestaran, ¿no? Y para nosotros también saber y quizá preparar quizá una presentación más enfocada, pues quizá a válvulas de papel o quizá a válvulas de plantas de tratamiento de agua o quizá para válvulas de manejo de sólidos o alimentación. Con lo que, bueno, sí que nos gustaría que nos pudieran compartir esa información. Perfecto, John. Sí. Yo creo que eso es lo más conveniente, que tú ya mostraste pues en una visión general lo que es la empresa Orbinox, los productos que podemos servir a la industria, a los tipos de aplicaciones. Y yo creo que de aquí en adelante podemos enfocarnos a aplicaciones concretas, a industrias concretas, y ahí pues de una manera pues puntual y técnica hacer llegar la información al cliente, al interesado, obviamente. Claro que sí, lo podemos hacer de esa forma, pienso. Por otra parte, John, fíjate que como tú dices, ¿verdad? El commodity, las EX, las ET, ¿verdad? Y cuerpos de hierro, cuerpos acero inoxidable, eso pues es lo que nosotros más comercializamos acá en El Salvador. Pienso que también en Guatemala, aquí en El Salvador pues está prohibida la minería, pero en Guatemala es fuerte la minería también, y ese es otro nicho de mercado que puede atacar en el país hermano. Sí, sí. No, al final, obviamente, vamos a decir, las válvulas commodity pues abarcan gran cantidad de segmentos y gran cantidad de aplicaciones, ¿no? Al final, obviamente, pues válvulas CR muy específicas para plantas de papel, pues se venden, pues en toda la planta puede haber, no sé, 4 válvulas, 2, pero obviamente válvulas tipo EX o ET puede haber pues más de 50 o 100, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente eso sí que cubre un rango alto, ¿no? de aplicaciones. Muy bien, gracias, John. No sé. Agradecemos mucho tu tiempo, lo que nos has compartido. Sabemos que ya en España ya empiezan las horas ya nocturnas, así Sí. que estamos muy agradecidos contigo porque te tomaste todo este tiempo, y también bueno, a todos. al final el placer ha sido mío, y nada, como he recordado antes, estamos abiertos a realizar este tipo de formaciones, presentaciones con Compres para cualquier para cualquier cliente que pueda tener cualquier tipo de duda, pregunta o quiera realizarlo de una forma quizá más, bueno, más orientada hacia él. Entonces, estamos totalmente disponibles para ello, ya que no nos podemos mover desde aquí. No podemos viajar, así que, bueno, pues este tipo de herramientas, este tipo de acciones, pues creo que son interesantes. Ok, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que han asistido. Esto ha sido todo, y los esperamos nuevamente en un nuevo pues, webinar, las capacitaciones continuas que Grupo Compres y todas las marcas que nosotros representamos estamos pues comprometidos a seguirlas llevando. Así que muchas gracias y pasen muy buen día a todos. Muchas gracias. Buen día a todos.